Efesios capítulo 6. Vamos a leer versículo 1 a 4. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre esta tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde que tú nos das, que podemos abrir tu palabra y que tú nos hablas. Tu palabra dice que es viva y eficaz. Y cuando, Señor, está predicada en su contexto, en una manera correcta, tú eres el que nos estás hablando. So pedimos hoy en día, Señor, que tú hablas a tu pueblo, especialmente a los hijos, a los niños que están aquí. Gracias te damos, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hace 2 semanas en nuestro estudio de la familia comenzamos a ver cómo Dios habla a los hijos y a los padres. Aún el título, relación hijos con los padres. Muy importante. En versículo 1 de capítulo 6 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. So, hijos, children, kids, este mandato, this command is for you. Es muy importante. Este mandato de Dios es para ustedes. Eso es la palabra de Dios para los hijos. This is the word of God to kids, to children. Okay, you need to understand that. Tienen que entender eso. Dios está hablando directamente a ustedes en estos versículos y quiere 3 cosas. Dios quiere 3 cosas. Él quiere que lo escuches, Él quiere que lo crees y Él quiere que lo obedeces. En inglés, God wants 3 things from this verse from you kids. He wants you to listen, He wants you to believe it, and He wants you to obey it. Eso es lo que quiere Dios para ustedes. Ahora, hijos, ¿cuántos no tienen que contestar, pero nomás para que piensan, cuántos cuánto de lo que hablé hace 2 semanas entendieron? ¿Cuánto de lo que yo hablé, y no estoy hablando de los padres, estoy hablando de los hijos, entendieron? Y piensa, tuvo sentido. Did it make sense for you guys? And the last thing, could you understand it? ¿Lo podían entender? Eso es algo que es importante, especialmente porque esta semana voy a hablar más específicamente a los niños. This week I'm going to talk more specific to you, to the kids. Y les pido que traten de escuchar. I'm going to ask you to listen and to understand. Ahora, papás. Los papás tienen que poner atención para que puedan tener respuestas para todas las preguntas que sus hijos van a hacer acerca de este versículo 1. Todas las respuestas. Hijos, quiero que preguntan a sus papás. I want you guys to ask your parents. Preguntan a sus papás de lo que no entienden. What you don't understand, you ask your parents. ¿Por qué? Porque eso es el trabajo de los papás, a entrenar a sus hijos. So, papás tienen que estar poniendo atención porque ellos te van a hacer preguntas. Yo les voy a preguntar a los niños, si hiciste preguntas a tu papá y lo podía contestar, porque deben poder contestar a estas preguntas de sus hijos. Tienen que poner atención para hacer eso. So, hagas las preguntas hasta que lo entiendes bien. Keep asking your parents until you understand this verse good. Y papás, yo quiero que sigues
instruyendo, explicándolo hasta que tú estás en acuerdo que ellos lo entienden bien. ¿Okay? Porque nomás es un versículo. So es importante porque esto es lo que Dios quiere que conozcan los hijos. ¿Qué más importante puede ver? Lo que Dios quiere que los hijos conocen y para que los papás lo entiendan. Para que los papás lo entiendan. Es importante porque es lo que, como vimos la semana pasada, vimos la semana pasada que no hay otro tema que yo he experimentado como papá o como pastor que es más controversial o más peleado que este tema de cómo uno crea a sus hijos. Cómo uno crea a sus hijos. La cosa es que la iglesia está formada de varias familias, muchas familias. Y en cualquier iglesia las familias tienen orígenes diversos. Y igual como aquí, tenemos orígenes diversos. Yo no digo del país de donde vienen, nomás en cómo han sido enseñados. Bien, y también vienen de variedad de culturas, donde hay diferentes pensamientos. Y especialmente diferentes pensamientos en cómo uno debe crear a sus hijos. Son diferentes modelos. Unas familias se inclinan a los deportes, otras familias se inclinan a la música, otros se enfocan en los estudios, otros en el arte, otros en lo científico. Unos van a la playa y van surfing, unos van a la montaña a esquiar o mountain biking, otros van al parque. Unas familias son muy ocupadas, mucha actividad. Otras familias les gusta estar en casa, a chill, a estar en casa, a relajar en la casa. Unos tienen homeschool, tienen escuela en casa. Otros van a escuela pública con la idea que no, yo voy a impactar la escuela positivamente. Otros dicen no, solamente escuela cristiana. Y ellos se sacrifican para mandar a sus hijos a escuela cristiana. Mira cuántos diversos pensamientos en cómo crear a nuestros hijos. Hay una diversidad de personas y con opiniones diversas en cómo crear tus hijos. Todos tienen una opinión en cómo crear a sus hijos. Y con eso, nosotros sabemos, todos están dispuestos a compartir sus opiniones contigo. Especialmente cuando ven que tú no lo estás haciendo bien o tú no lo estás haciendo en la manera que ellos creen que es correcto. Tan prontos, dispuestos para decir, a compartir cómo es que uno debe crear a sus hijos. Unos me han dicho a mí, tú creaste tus hijos como te parece, deja que yo me crea a mis hijos como a mí me parece. En la otra manera ellos están diciendo, no te metes en mi vida en esta área. No te metes en mi vida en esta área. Es muy peleado. Yo digo que una persona tiene el derecho de decir a otra cómo crear a sus hijos. No tiene el derecho a hacerlo hasta que tiene hijos. Hasta que tiene hijos y los está criando. Pero el hombre sabio va a dar consejo hasta que sus propios hijos crecen y salen bien. Ahí es donde uno va a dar consejo y tal vez. Pero los expertos que son los que ni siquiera están casados, los que ni siquiera tienen hijos. Esos son los expertos, los que no tienen hijos siempre son los expertos y te están diciendo cómo hacerlo y cómo hacerlo. Pero yo pregunto a cada padre aquí,
a cada padre honesto, él va a decir que no es fácil. Criar a los hijos no es fácil. Y eso es cierto. Y por eso debemos dejar de criticar y juzgar en la manera que cada uno lo hace. Y como iglesia, escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema tan difícil. ¿Ok? Dejar de criticar, él lo haga eso, él hace esto, él hace esto. O este libro dice esto, este libro dice esto. No, mejor dejar todo eso. Y como iglesia vamos a la palabra de Dios a ver qué la palabra de Dios dice de este tema que es tan controversial. Todos estamos aprendiendo, no hay expertos. Como hemos visto, cada familia es diferente, es único. Y la cosa que yo miro aquí, 4 versículos. Uno dice, wow, 4 versículos de este tema. ¿Por qué el Señor no nos podía dar todo un libro acerca de esto? Un libro entero en cómo crear a sus hijos. Pero no hay. No lo hizo. Lo que sí hay, hermanos, en las Escrituras son principios. Principios bien claros que nos enseñan en cómo crear a nuestros hijos y seguir los principios bíblicos de discipulado dentro de nuestra familia. Voy a repetir, lo que sí hay en la palabra, en las Escrituras, son principios bien claros que nos enseñan en cómo crear a nuestros hijos, en seguir principios bíblicos del discipulado dentro de la familia. Porque eso es lo que es crear a hijos. La semana pasada consideramos, en general, la relación entre hijo y padres. Y consideramos unas cosas y que hace difícil para los niños, a los hijos. Vimos Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros vimos que eso no es una promesa cristiana, es un principio general. Un principio general que en la manera que el padre entrena a su hijo o hija, niño o niña, así va a ser cuando fuere viejo. Y es cierto, es cierto. Los hijos usualmente están entrenados en la religión de sus padres. Eso es natural. Eso lo vemos todos los días. Todos los días. Y aún todo lo que los papás hacen en la cultura, así están entrenando a sus hijos. Así. Proverbios 22:6. Los papás son modelos para sus hijos y sus hijos siguen sus ejemplos. Eso no es un misterio. Si uno dice, wow, yo no sabía. No, eso no es un misterio. Uno lo ve. Sus hijos are you. Y así es. ¿Por qué? Es que esto muestra que Dios implantó en nosotros, nos plantó en nosotros como papás. Y cuando digo papás, soy papá y mamá. Ese instinto de todo que todo papá tiene de discipular, de enseñar. Yo no estoy diciendo discipular con la Biblia. Yo estoy diciendo, ellos son tus discípulos, tú los estás enseñando. Tú quieres enseñarles o tú quieres dejarles hacer lo que dan la gana. Y la manera que tú lo haces en la casa, así van a salir, es lo que dice Proverbios 22:6. Y va a haber resultados, sí va a haber resultados. Porque tenemos todos los padres ese instinto de discipular o entrenar. Para discipular los que vienen detrás de nosotros, de la generación que viene detrás de nuestros hijos, y tal vez nuestros nietos, que nuestros hijos hagan con nuestros nietos la misma, y ahí va hasta la tercera, cuarta generación la maldición.
Dios nos creó en su imagen y Él nos creó para pasar esa imagen a esa generación que viene detrás de nosotros. Y eso es lo que queremos hacer. Lo vimos en esta serie cuando estamos estudiando Génesis. Al principio, Él quiere proclamar, Él quiere llevar su reino hasta el último de la tierra con la familia. Y nosotros tenemos, papás, un trabajo fuerte para hacer, si vamos a hacerlo como cristianos. Mira lo que dicen los 4 versículos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida. Those verses are yours. Hijos, esos son sus versículos. Padres, un versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 2, Dios da un mandato a hijos a ser aquí. Si estamos hablando del concepto de discipulado, obedientes discípulos. Obedientes discípulos. Él da ese mandato. God calls you, all the kids here that are under the watch of your parents, He calls you to be obedient disciples, obedient students. ¿Ok? Y Él da un mandato a los padres en estos 4 versículos de ser fiel en hacer discípulos, en discipular. Discípulos obedientes y fiel en hacer discípulos. Eso es el hijo-padre relación más íntimo, más importante que tú tienes. Obedient disciples, faithful disciple makers. Obedient disciples, los niños, faithful disciple makers, los padres. Los padres. Es que esa es la gran comisión en la casa. Padres, los hijos son tus más íntimos discípulos que existen. Que existen. Es que la gran comisión que está en el hogar es tu ministerio número 1. Número 1. La gran comisión en la casa. Los hijos son tus discípulos número 1 en la casa. Número 1 en prioridad, padres, son tus hijos. Muchos están allá evangelizando, perdiéndolos en tu casa. Por eso también en la iglesia, si estamos evangelizando fuera y hay incrédulos aquí, hay que disciplinar a los que están en casa. El mismo concepto. So, número 1, prioridad para los papás. Number 1 priority for the parents are your kids. Son tus hijos. Ahora, versículo 1 dice hijos. Y nosotros vimos que esa palabra viene de la palabra teknon. Y vimos que lo que eso era hace 2 semanas, vimos esa palabra. Realmente son hijos que pueden entender este mandato y tienen la voluntad y capacidad de obedecerlo. Eso es amplio en cuanto a edad. Tekton habla de que todavía dependen de sus papás, están en casa y todavía están en el proceso de ser criados, como dice en el versículo 4. Escuchan esto, hijos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Kids, listen. What does God want from you? What does in these verses? ¿Qué es lo que quiere que hagan? What does God want you to do in verse 1? We're talking about verse 1. What does He want you to do? ¿Qué es lo que quiere que haga? En versículo 1. Dios quiere que hijos obedezcan a vuestros padres. Hijos obedecen en el Señor a vuestros padres. He wants you to obey. This is God, the God of the universe, wants each kid that's here to obey. That's God.
Obey your parents. Que obedecen, bien claro. ¿Sí? Para los padres, ¿es claro? Lo que Él quiere. ¿Sí? Todo lo vemos. No es difícil de entender, Yo te digo, un incrédulo puede leer ese versículo y yo le digo, ¿qué quiere decir Dios a los hijos aquí? Va a decir que obedecen a sus padres. Está bien. Obedecen, no hay debate. There's no debate, como muchos dejan que sus hijos hagan debate contigo. No. Como vemos, muchos papás y hijos están debatiendo cuando les dicen haga algo. No debate. No es sugerencia. It's not a suggestion. I suggest that you obey your parents. No. Es un mandato, es a command de Dios. Obediencia sin debate, sin quejar. Eso es lo que Dios quiere de los niños, de tus hijos. Of you, all you kids here. God wants you to obey without debate, without complaining. Es fácil de entender. ¿Hay un hijo aquí que no entiende? ¿Que Dios quiere? Que obedeces a tus padres. ¿Ok? Así es. Eso sí es fácil de entender. Y lo podemos dejar así. Pero hay unas cosas que tenemos que considerar en este versículo. Y lo que dice. Muchos papás aquí todavía tienen papás. Hay papás aquí que todavía tienen papás. Ahora, ¿está hablando a ellos? ¿Obedecer a tus padres? Hay que considerar eso. ¿Cuándo es que uno se mueve de hijo a adulto? ¿Cuándo pasa esa transición? También, cuando dice obedecer, ¿qué quiere decir obedecer? Y también hay límites a esta obediencia. So, hay ciertas cosas, podemos dejarlo así, pero hay ciertas cosas de considerar aquí. Y que hay ciertas cosas en el versículo que nos van a enseñar. Primeramente, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice obedecer? Hijos, kids, what does obey mean? ¿Hay alguien que quiere contestar? ¿Qué quiere decir obedecer? Nobody wants to take. Pues yo puse unas cosas porque unos hijos van a decir, quiere decir someter a las autoridades. Submit to authority. Otros van a decir, do what you're told. Hacer lo que te mandan que hagas. Lo que te mandan a hacer. Otros van a decir, seguir las reglas. Follow the rules. Todo eso, obedecer. Realmente es do what you're told. Hacer lo que te mandan. Sin debate. No es sujeción. No es sugerencia. Sin quejar. Do what you're told. Eso quiere Dios. No yo. Dios. So, obedecer, ya hemos visto, es un verbo, obedecer, un compuesto de dos palabras en el griego. Uno es hupo, un preposición que es hupo, que quiere decir debajo de, luego el verbo akuo, que quiere decir oír. Oír. Es hupo akuo, o hupokuo, que oír debajo. Literalmente es escuchar o oír debajo de una autoridad. La idea tiene que ver con seguir órdenes, de hacer lo que te dicen, oírlo y hacerlo. That's what obey means. You hear it and you do it. You hear it and you do it. And you're thinking, from everybody? No, you hear it and you do it. We're going to look at it. Hear and do. Los que han estado en el militar saben que esto es una de las primeras cosas que aprenden. A seguir órdenes. En el militar, si no sigues órdenes, olvídate. Es una de las primeras cosas. Obedecer. Los hijos, ustedes hijos, you children,
Dios quiere que hagan eso, obedecer. God wants you to obey. Importante. Oír debajo de la autoridad que Dios ha puesto en tu camino y hacer lo que ellos dicen. ¿Y quién son? Tus padres. Y algo que tienen que entender de esa autoridad que Dios te dio, escucha esto. Esta autoridad te ama. Kids, this authority that God put over you loves you. Esta autoridad se preocupa por ti. This authority cares for you. Esta autoridad no quiere que te lastiman. This autoridad, this authority does not want you to get hurt. Does not want you to get hurt. That authority is your parents. Esa autoridad es tus papás. Muy importante. Tienes que escucharlo. Ahora hay límites a este obediencia. Pues Colosenses 3:20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Uno dice, wow. Eso es como dice las casadas en Efesios 5:24, casadas están sujetos en sus maridos en todo. Pero nosotros vimos eso muy bien. Aquí en versículo 1 podemos ver que sí hay límites. En el mismo versículo hay límites, ¿ok? Obedecer, hijos, obedecer en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres. Hay un límite ahí. Uno de los límites es son llamados a obedecer a vuestros padres. Tus padres. No los padres del vecino, no los padres de tu amigo. You're not required to obey your friend's parents, your neighbor's parents. You're required to obey your parents. Ese es uno de los límites aquí. Por eso, oír y hacer. ¿Quién? Tus padres. Tus padres, vuestros padres. Y en kids, hijos, hay muchas influencias en tu vida que quieren decirte cómo vivir. Cómo vivir. Puede ser tus amigos, puede ser los líderes en tu iglesia, puede ser los líderes en la escuela, puede ser maestros, coaches, entrenadores, puede ser la televisión, puede ser el teléfono, las redes sociales. Todo el mundo quiere decirles cómo vivir, cómo vivir, cómo vivir, cómo ser, cómo hablar, cómo vestirte, cómo actuar, cómo pensar. Everyone wants to tell you how to live, how to be, how to talk, how to dress, how to act, how to think. Hay mucha competición en discipular a tus hijos. Yo no sé, padres, si ustedes entienden eso. Mucho competencia por la mente de tus hijos. Por esa razón, dice vuestros propios hijos. Porque el deseo de Dios, ¿qué es el deseo de Dios, hijos? Obey. Si aprenden algo, aprenden eso hoy en día. Obey. ¿Y qué es obey? Escuchas, oyas. ¿A quién? A tus padres. A vuestros padres. No a todo el mundo. Acuérdate. Tus padres te aman, tus padres se preocupan por ti, tus padres no quieren que te lastimen. El mundo quiere lastimarte. Es el diablo. Hay un límite ahí. El límite de ustedes, todos los niños, one of the limits of obeying here is that you obey your parents. Nobody else's parents. Your parents, not your coach. If you're on a team, you got to obey but not in question, no en cuestión de las cosas de la vida. Del deporte, sí. Hay un límite. En el mismo versículo
Hay otro también aquí, obedecer en el Señor. En el Señor a vuestros padres. Pablo está diciendo aquí, hay una cadena de autoridad aquí. Obedecer en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Hay una cadena de autoridad. Y es que obedeces a tus padres y en hacer eso, obedeces al Señor. Obedeces al Señor. Did you hear that, kids? You obey your parents and you're obeying God. And I told you, God wants 3 things from you. He wants you to understand. He wants you to believe what He's telling you. And He wants you to obey. To obey. Y esto no está diciendo obedeces solamente si tus padres están en el Señor. Muchos lo interpretan así, especialmente la manera que se interpreta en inglés. Obediencia, en el Señor no está conectado con obedecer, no con padres. Si hubiera estado conectado con padres, obedecer a los padres que están en el Señor. Está diciendo obedecer en el Señor a vuestros padres. No está hablando si tú tienes padres incrédulos que no los tienes que obedecer. No, sí los tienes que obedecer. Son tus padres. Son tus padres, obedecerlos. Obedecer a vuestros padres o obedecer en el Señor a vuestros padres, obedecer como al Señor a vuestros padres, porque a obedecer a tus padres estás obedeciendo al Señor. Luego aquí dice en el versículo, podemos ver el por qué. ¿Qué es lo que Dios dice? Okay, kids, what does God tell you to do? What does God want you to do? Where's Damien? ¿Está Damien? What does God want you to do? Obey, right? Obey. I'm not going to put Damien on the spot anymore. I'm going to pick someone else. No se cree. Él quiere que obedeces. Claro, ¿por qué? Aquí dice, hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Eso es otro límite a la obediencia. Es que los hijos tienen que obedecer a sus padres, mientras que los padres están mandando, lo que los padres están mandando es consistente con la justicia de Cristo. Habla del señorío de Cristo. El Señor, Él es Señor y obedecerlo es lo que Él quiere. Como dice aquí en Colosenses 3:20 que ya vimos, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Eso agrada al Señor. Porque esto es justo, es consistente con la justicia del Señor Jesucristo. Eso nos dice que si los padres te mandan a pecar, ¿lo tienes que obedecer? No. Eso no lo tienes que obedecer. Cuando tu mamá dice, ay, dile que no estoy aquí, me enfada esa señora, quiere hablar todo el día. Ese es pecado. Eso no es en el Señor y eso no es justo. Los padres están desobedeciendo su autoridad. Si tú estás mandando a tus hijos a pecar, estás desobedeciendo tu autoridad y la justicia de Dios. ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Te acuerdas de Mateo 18? Voy a leer versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor fuera que lo colgase el cuello, piedra de molino de asno, y que se le induce.
you drowned, en el profundo del mar. Si tú mandas a tu hijo a pecar, pobre de ti, es lo que está diciendo. Y muchos papás permiten y aún mandan a sus hijas a pecar. Hay cuidado con esto. Hay papás que en su propia casa no pecado, they don't care. Está bien. Eso es mal. Ok. Hijos. Children, ¿hay límites en la obediencia? ¿Quién quiere decir lo que acabamos de ver? Si no entienden, tus padres lo van a explicar muy bien. ¿Ok? Y lo pueden oír en YouTube. ¿Qué son? Vuestros padres. Obedecer a vuestros padres en el Señor, solamente lo que es justo. Cuando obedeces en lo que es consistente con la justicia de Cristo. Esos son 3 límites que vemos aquí en este versículo. Y hay más que podemos ver. Ahora, ¿qué es lo que obedecer a vuestros padres? I want you guys to think about this, kids. What does, when it says here to obey your parents, does it say about the God that we serve? ¿Qué dice de nuestro Dios cuando limite la obediencia a sus propios padres? What does it say about our God when He limits your obedience to your parents? What is He teaching us? ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando a confiar en Él. He's showing us to trust God. El Señor quiere que confías en Él y Él te ayuda a confiar en Él, en mandarte a obedecer tus padres y no otras personas. Estamos diciendo en cuanto a la crianza. No, you're not going to desobedecer a tu coach o te van a tirar del equipo. Porque ellos son los padres que Él te dio. They are your parents that God gave you. Like it or not, lo quieres o no, ellos son los padres que Dios te dio. Dios es soberano en cómo Él arregló tu casa. So, ¿qué tienen que hacer? Confiar en Él. Confiar en Él. Padres son tus hijos. Hijos son tus padres. Hay vecinos, padres, que quieren ser padres a tus hijos. No lo permites. Hay hijos que quieren otros padres. Me gustaría tener ese de padre porque, wow, él deja tanto libertad, tiene mi amigo. No, son tus hijos. Son tus padres. La palabra teknon, como vimos, es una palabra, una de muchas palabras que se usan en como 6 palabras que se usan para hijos o niños en las Escrituras. Y es una palabra muy amplia en su sentido. Puede hablar de un amplio contexto de edades. Que estamos hablando aquí. Claramente Pablo está hablando a hijos que tienen la capacidad de entender este mandato, entender su sentido, con la capacidad de ejercer su voluntad en esto y obedecer o desobedecer. Eso es un amplio. Puede ser de 3 años a 12. Hermanos, y amplio. Pero en todo eso todavía están bajo lo que dice en versículo 4. Bajo de ser criado en la disciplina, todavía están en ese proceso. Por eso usa teknon. Son hijos que están en este proceso en tu casa. Todavía. Así, padres, si tú tienes hijos que tienen 20, 30 años y todavía piensas que este término para hijos aplica a ellos,
y que todavía estás discipulando antes que lo sueltas al mundo, hermanos, están muy equivocados. Ya 20, 30, olvídate. Los estudios dicen que todo lo que vas a enseñar a tu hijo para los 12 años ya lo tiene. Y va a ser difícil cambiarlo. Son los que tienen 20 años, todavía lo estoy enseñando y esto. Mito. Es importante saber, hijos aquí y padres, que este término no lo llevas el resto de tu vida. No lo llevas el resto de tu vida. No siempre vas a ser un technon. Yo tengo unos hijos todavía en la casa, 21, 20, 21, 22. Ellos ya no son technon. Ellos a veces me enseñan a mí. Y eso es cuando comienzan a crecer y comienzan a conocer la palabra de Dios, y tú los comienzas y estás diciendo, están como 13, 14 años, y dices, haga esto, y dices, ¿sabes qué? Papi, sí, yo sé la palabra de Dios dice que debo obedecer, pero ¿qué de mi conciencia en esto? Y te hace pensar. How do you say, they challenge you, te desafían. Y eso es bueno que te desafían. Esto es una de las áreas, esto de los niños grandes más difíciles en la consejería de los papás. Es cuando los hijos ya han crecido, están cerca de salir de la casa, están en esa transición, este proceso de los papás de enseñar a sus hijos ya ha terminado. Ya no es obedecer. Ya a los hijos no los enseñas a honrar, ya deben honrar. Ya deben honrar por todo lo que los has enseñado. No los vas a enseñar, yo te voy a enseñar cómo honrar a tus padres, no. Ellos van a obrar, como vimos en Deuteronomio capítulo 6. Y esta transición, muchos papás posesivos que no saben cómo soltar a tus hijos al mundo, y les ponen una culpabilidad sobre sus hijos. Y también es difícil con papás y mamás posesivos cuando llegan del tema del matrimonio. Como ellos tienen control con quién van a casar, se van a casar. Eso es más difícil en la consejería. Es que hay unos papás que tienen una relación enfermizo con sus hijos o hijas. Enfermizo. Es como un celo, pero no un celo de papá. No, es más de eso. Es pecado. No es bueno, es pecado. En la consejería nosotros tomamos caso por caso, porque no es blanket, no es algo que puedes, cada caso es diferente. Y nos llama a mucha sabiduría. Y esa sabiduría, hermanos, no vamos a sacar de libros. No vamos a sacar de psicología. Esa sabiduría solamente nos lo da Dios en su palabra. En su palabra. Y vamos a hablar más de eso cuando llegamos a los padres en versículo 4. Ahora, hijos, ¿qué es lo que Dios quiere que hagan? Todos gritan a una vez, obey. Michael, what does God want you to do? Obey who? Your mom and your dad? And why is it right? Exactly. Muy bien, he gets a star. Le voy a dar un dulcito. Es porque eso es lo que agrada al Señor. Y vamos a ver también otra razón que obedecen, porque eso es honrar a tu padre y tu madre cuando llegamos al versículo 2. ¿Por qué? Porque eso es justo. Agrada el Señor. El Señor dice en Juan 14, 15, si me amas, ¿qué? Guardad mis
mandamientos. Y hay más. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros hijos de esta congregación hoy en día. Tú eres bueno, justo, grande, amoroso, Señor. Y en la manera que tú nos hablas muestra tu amor hacia nosotros. Pedimos que bendices nuestras familias y que sigues enseñando en cómo crear a nuestros hijos. Gracias te damos que hoy podemos celebrar la victoria que tú hiciste para que la familia pueda tener éxito aún hoy en día después de la caída. Y pedimos que bendices el resto de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor.